estaban aquí. Hola bebés, el día de hoy mi equipo y yo hablaremos acerca de un tema en extrema importancia y relacionado a las lecturas de Barbero. Este tema es el de el Día de Muertos y cómo ha ido cambiando, transformándose, evolucionando a través de los tiempos. ¿Cuáles son las consecuencias de que esto suceda? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Realicemos una serie de preguntas a 3 personas con diferentes puntos de vista acerca de lo que es el Día de Muertos y lo que ha pasado con esta tradición. Para ello, los contactaremos vía telefónica. Para ti, ¿qué significa el Día de Muertos y cómo lo celebras? Pues en realidad no lo celebro. No ponemos ofrenda en mi casa ni nada. Un significado del Día de Muertos, yo creo que más que tenerlo como por una tradición en mi casa, lo veo como por las personas, cómo lo celebran ellos. Igual el significado que le dan es como como honrar a sus difuntos, con la ofrenda, ¿no? Con lo que le ponen, como las cosas que le gustan que le gustaban a los difuntos, ya sea comida, como bebidas o dulces, y ya, pues para mí en sí el Día de Muertos es eso, honrar a los difuntos. Para mí el Día de Muertos es una de las tradiciones, más bien la tradición que más me representa. No soy asidua de los festejos navideños, por ejemplo, de los patrióticos en septiembre, pero Día de Muertos me gusta mucho, me hace sentirme parte de una tradición que representa a mi familia, mi primer círculo. Me encanta poner la ofrenda, me encanta ir al alfeñique a recorrerlo, a comprar las calaveras, las paletas de chocolate, etcétera, para ponerlas en la ofrenda, que es la tradición que más conservo y que más preservo y que seguramente será la que me acompañará toda mi vida. Bueno, para mí lo realizo como antropóloga que soy y como maestra de estudios latinoamericanos, lo realizo con ofrenda de muertos a mis parientes o mis familiares que han muerto, como una ofrenda, ¿sí? En la casa de ustedes. Y bueno, el significado de la muerte pues tiene que ver con toda una trascendencia que hay dentro de la vida, porque la vida es cíclica y yo me apego a las creencias mesoamericanas acerca de la muerte, en donde la vida se consideraba como un ciclo y precisamente el significado de la vida era la muerte. El debate sobre la identidad sigue abierto. Por un lado, un nacionalismo populista preocupado por rescatar sus raíces y la pérdida de identidad. Del otro, un progresismo iluminista, que sigue viendo en el pueblo el obstáculo fundamental del desarrollo. Barbero. Muy interesante estas opiniones de estas personas, realmente aportan algo a nosotros, a lo que conocemos como el Día de Muertos. Es por eso que pasamos a la siguiente pregunta del programa. ¿Crees que exista influencia de otras culturas hacia nuestras tradiciones, específicamente el Día de Muertos? En los puestecitos de la feria del alfeñique hay como, en vez de que solo haya como calaveritas típicas, más bien dulces típicos, también hay como calaveritas de Jack o de todo ese tipo de películas como extranjeras. Jack, el cadáver de la novia y todo eso, como había una vez no me acuerdo, creo que hace un año,
un puesto donde había un Phineas y un Ferb vestidos como de vampiros y estaban ahí en el puesto y se estaban vendiendo. Entonces yo creo que sí hay como un impacto de las culturas a las tradiciones de aquí, en específico al Día de Muertos, más porque se empieza a mezclar como con Halloween y ese tipo de esa otra pues, tradición, ¿no?, que tienen en Estados Unidos, como del dulce truco y el Halloween y todo eso. Yo creo que sí hay como un impacto. Yo creo que en términos de la ofrenda, de ir a las visitas al panteón, hacer las velaciones, todavía no encuentro una tradición extraña que esté afectando la propia. Tal vez en términos de los medios sí, por ejemplo el cine, que algunas películas que tratan de ejemplificar la tradición de Día de Muertos sí están teniendo alguna influencia, pero en lo que es la ofrenda, la tradición tal cual, sí. Halloween yo creo que ya hemos aprendido a vivir con eso. Estamos asumiendo que una cosa es Día de Muertos y otra cosa es Halloween. Y en lo personal creo que el que cree en Halloween no va a dejar de disfrazarse, de armar la fiesta y festejarlo el 31 de octubre. Pero Día de Muertos es una tradición del 1 y 2 de noviembre en donde es muy aparte de ese festejo extranjero. Pues es totalmente ajena el significado de esta celebración, el Halloween, es ajena a lo que las culturas latinoamericanas tenemos como concepción dentro de la muerte. Nosotros en México no nos espantamos de la muerte, sino al contrario, la incorporamos a nuestra forma de vivir, ¿sí? Esto se encuentra en nuestro inconsciente colectivo, por lo tanto, el Halloween, si bien en las zonas urbanas, que es donde más vemos que los niños van a las casas con su calaverita y piden calaverita, ya sea que les den dulces o dinero, así dice la letanía, no ha influenciado a tal grado que se pierda la tradición de días y de muertos. Lo indígena pasó a ser lo único que nos queda de auténtico, es el lugar secreto en el que permanece y se conserva la pureza de nuestras raíces culturales. Todo el resto no es más que contaminación y pérdida de identidad. Ni las culturas indígenas pueden existir con la autonomía pretendida, ni son tampoco meros apéndices atípicos de un capitalismo que todo lo devora. Barbero. En extremo interesante, pero no más interesante que nuestra próxima pregunta. ¿Por qué consideras que se ha dado este cambio, esta transformación, esta evolución? Sí. Pues yo creo que es como por la mundialización, que en el momento en el que se abre como también el mercado y más cosas, las culturas como, bueno, se nos puede vender como los productos de otras culturas o como este tipo de cosas y los apropiamos nosotros, o sea, como el Halloween, que en particular no era de aquí, pero se apropia México o la cultura mexicana lo empieza a apropiar y lo empezamos a reproducir. Yo creo que tiene que ver con no tanto con la publicidad ni la mercadotecnia. Yo le echaría más la culpa, si es que hay que identificar a un culpable, otro agente externo, a los propios referentes sociales, los propios compañeros, los amigos que van más enfocados a la fiesta. Las familias ya no se identifican tanto con la tradición de poner una ofrenda, son familias más jóvenes, entonces buscan la diversión. Siento que es más un agente socializador que un punto de mercadotecnia o de publicidad. Es cómo nos llevamos con los otros. Me invitan más a una fiesta de Halloween que a poner una ofrenda, por ejemplo. Se configura así un mapa nuevo, las culturas indígenas como parte integrada a la estructura productiva del capitalismo, pero sin que su verdad se agote ahí. Desconocerlo primero equivaldría a remitir la identidad cultural a un tiempo mítico, a una continuidad ahistórica que hace imposible comprender los cambios sufridos por esa identidad. Pero desconocer lo segundo sería hacerle el juego, caer en la trampa de atribuirle a la lógica capitalista la capacidad de agotar la realidad de lo actual. Barbero. Fantástico. 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 Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu posición
respecto a esto? Bueno, yo creo que es importante que todos aquellos que tengamos conocimiento acerca de cuáles son las tradiciones en nuestro México, en el México profundo, que son toda esta multiculturalidad de la que estamos tan ricos en nuestro país, ¿sí? Tenemos que difundirla y para inquietar a las nuevas generaciones a que la conozcan a profundidad. De esa manera, dentro de nuestros hogares, nosotros lo vamos a compartir a las personas que viven ahí, y cuando nos lleguen este tipo de peticiones, por supuesto que podemos darles a los niños pues algún dulcecito y eso, pero pasarlos y decirles, bueno, pues aquí está la ofrenda de muertos, esto es parte de nosotros, es importante, y explicarles de qué se trata, ¿sí? Y yo creo que todos los estudiantes pues deberíamos de conocer cuáles son nuestras tradiciones mexicanas para poderlas difundir y ya con nuestra libertad escoger nosotros qué podemos realizar. Pero primero conocer para preservar y por supuesto para difundir. Ok. El turismo convirtiendo las culturas indígenas en espectáculo, forzando la estereotipación de las ceremonias o los objetos, mezclando lo primitivo y lo moderno, pero en una operación que mantiene la diferencia subordinada de lo primero a lo segundo. Definitivamente, barbero. Esto es todo por parte nuestra. Nuestro equipo, conformado por Mariana Tinoco, Paola Mayer, Carla Tola y Jimena Rodríguez, y claro, un servidor Alonso Espino, les agradece su atención y esperamos que haya sido de su agrado y haya representado no un cambio, una transformación en el modo de pensar, gracias a Barbero y a los más autores que estuvimos repasando en todo este video, esta lección que les hemos proporcionado. Así que muchas gracias, un fuerte abrazo y yo me despido. Yo soy Alonsin. Bye bye. Hashtag Martín Barbero. Gracias y feliz Día de Muertos, si es que a eso se le puede llamar felicidad. Adiós. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.